Muy buenos días, mi nombre es Diana Carolina Insuasti y el día de hoy les hablaré sobre un docente mediador. Para iniciar con la explicación, cabe resaltar que de acuerdo a la lectura encontramos a la tríada didáctica, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que esta hace referencia a la relación pedagógica que se establece entre alumno, docente y contenido. Si algo de los tres elementos está ausente, la relación es desvirtual, o sea, no funcionaría de forma correcta. Muy bien. Ahora tenemos a los componentes de la tríada pedagógica o tríada didáctica. Encontramos al docente, que es quien enseña, al alumno, que aprende, y el contenido, que es para enseñar y que se aprende, ¿cierto? Ahora bien, vamos a empezar a hablar sobre el docente. Entonces, como observan, yo resalté diferentes aspectos. Iniciamos con el primero. El docente debe ser capaz de accionar práctico para la transposición, es decir, si se encuentra en un tema complejo que debe dar en clase, entonces lo tengo que hacer de manera más sencilla, más de forma dinámica para que los niños lo puedan comprender, se les sea más fácil, ¿sí? Como segundo aspecto tenemos disponer de medios para la acción. Entonces, el principal medio en educación es el discurso pedagógico, como sabemos. El profesor utiliza un lenguaje vivo para hablar con el alumno. Su lenguaje debe ser posible para la comunicación. Entonces es aquí donde el aula no solamente debe ser que el docente hable, sino que también el alumno puede intervenir, ¿sí? Ahora bien, como tercer aspecto tenemos manejar estrategias didácticas para que el alumno se apropie de objetos. El profesor debe conocer el desarrollo de los procesos de aprendizaje, tanto de manera teórica como práctica para desarrollar su clase. Y como cuarto aspecto tenemos procurar la autonomía del alumno. Entonces es importante proporcionar al estudiante un instrumento o herramientas para que él pueda aplicar, ¿sí? Para que él pueda dar solución a ese problema, a ese tema, a lo que se está realizando, ¿sí? Vamos a conocer los aspectos del alumno. Es el aprendiz de la enseñanza, agente activo del aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Que construye su propio aprendizaje, aporta sus características personales, cuenta con condiciones ambientales, trabaja en interacción con el docente y con sus compañeros. Por otro lado tenemos aborda el objeto por conocer. ¿Esto qué quiere decir? Que utiliza lo que sabe para aprender algo nuevo. Aporta sus saberes previos, claro está, como para usarlos como lengua. Utiliza conocimiento enciclopedio previo, que eso es muy importante en el aula, y se vale de su experiencia anterior. También este alumno recurre a imágenes, a experiencias previas que él ya tuvo, utiliza procedimientos adecuados para cada tipo de aprendizaje, recuerda lo que aprende, toma conciencia, propone soluciones, aplica lo aprendido en situaciones nuevas, que eso es muy importante a la hora de desarrollar actividades en el aula de clase. Los contenidos. Los contenidos desde entonces son considerados como conceptuales, procedimentales y actitudinales. El día de hoy quiero hablar un poco más a profundidad de estos contenidos. En el texto los menciona, pero a nivel general, pero quisiera hablar de esto que es muy importante en el aprendizaje y dar algunos ejemplos. Empezamos con el contenido conceptual. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿pero qué es eso? Bueno, son conocidos como esos contenidos declarativos, semánticos e interpretativos. ¿Por qué? Porque nos dan a conocer el conocimiento a través de conceptos, de información básica, ¿sí? Sobre un tema en específico. El aprendizaje de estos contenidos como tal necesita de estrategias complejas para evitar la memorización y se basa en aprendizaje más significativo, que enriquezca de una actitud más activa respecto al aprendizaje. Como ejemplos podemos encontrar identificar las causas de la pandemia, explicar qué es un sustantivo propio. Contenidos procedimentales, llamados también argumentativos.
es un conjunto de acciones ordenadas, orientadas a transferir conocimiento, pero de manera significativa. Algunos procedimientos son los hábitos, habilidades, estrategias, algoritmos y métodos. Procedimiento implica ¿qué? Implica saber hacer de manera ordenada y con metas bien definidas. Algunos ejemplos son elaborar un mapa conceptual o demuestra el algoritmo para multiplicación en fracciones. ¿Sí? Entonces estos son algunos ejemplos de contenidos procedimentales. Contenidos procedimentales, llamados también argumentativos. Es un conjunto de acciones ordenadas, orientadas a transferir conocimiento, pero de manera significativa. Algunos procedimientos son los hábitos, habilidades, estrategias, algoritmos y métodos. Procedimiento implica ¿qué? Implica saber hacer de manera ordenada y con metas bien definidas. Algunos ejemplos son elaborar un mapa conceptual o demuestra el algoritmo para multiplicación en fracciones. ¿Sí? Entonces estos son algunos ejemplos de contenidos procedimentales. Contenidos actitudinales, llamados propositivos. ¿Por qué? Porque comprende los pensamientos, los sentimientos, las emociones, ¿sí? Que se demuestran por medio de la conducta. Es el aprendizaje de valores, de esas normas y esas actitudes. Algunos ejemplos de contenidos actitudinales son: se preocupa por cuidar la naturaleza, respeta la opinión de los demás, reconoce la individualidad de cada persona y la respeta, ¿sí? Esos son algunos ejemplos. Competencias de un docente. De acuerdo al texto se resaltan varias competencias, pero yo quise resaltar 9 que personalmente considero son esenciales y necesarias y que en el texto las menciona, ¿sí? Entonces, como primera competencia es organizar y llevar a la práctica situaciones de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que el docente debe tener la habilidad para relacionar a los alumnos en la participación o desarrollo de una actividad que les proporcione herramientas para enfrentarse a situaciones de la vida real. Ahora bien, como segunda competencia, gestionar la progresión de los aprendizajes. Entonces el docente debe implementar estrategias para gestionar el avance de los aprendizajes por medio de situaciones problema, con relación a la realidad de cada estudiante. Como tercera encontramos fomentar estrategias de inclusión. Entonces aquí se fomenta el trabajo colaborativo con base a la tolerancia y el respeto a la integridad del otro. Aquí se tienen en cuenta mucho los valores. Y por eso considero que es esencial como competencia. Como cuarta tenemos implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo. Entonces, crear estrategias que involucren el desarrollo de la capacidad de autoevaluación de su propio aprendizaje, con la finalidad de tomar conciencia del progreso que cada uno de los estudiantes ha conseguido. Quinto, trabajo en equipo. Tener la capacidad de involucrar a los estudiantes en el trabajo en equipo e impulsar el liderazgo con la finalidad de que el equipo trabaje con entusiasmo, ánimo, armonía hacia el logro de una meta o un objetivo propuesto. Sexto, participar en la gestión escolar. Entonces, involucrarse y participar en la gestión de la escuela, desarrollando competencias administrativas, de coordinación y organización del factor humano para crear un clima en la institución que sea agradable. Séptimo, aprender y aplicar nuevas tecnologías, ser capaz de utilizar las nuevas tecnologías incorporando los métodos activos por medio de competencias tecnológicas y didácticas. Octavo, afrontar deberes y dilemas éticos de la profesión. Entonces aquí nos habla de que afrontar los deberes y dilemas éticos se hacen con la finalidad de cultivar la competencia comunicativa, es decir, la capacidad de una persona para comportarse y comunicarse de manera eficaz y adecuada. 9. Capacitarse continuamente, tener la capacidad de garantizar y fomentar
la propia formación continua. ¿Esto con qué? Con la finalidad de ser constante, competitivo en el mundo globalizado que es la educación, ¿cierto? Habilidades de un docente. Para poder explicar este tema, desarrollé un mapa conceptual en el cual explica las características para ser un buen profesor o en efecto habilidades de un docente que yo considero personalmente son esenciales. Algunos aspectos que considero son que debe ser cariñoso, debe tener un buen sentido del humor, entusiasta, debe tener vocación, compromiso con la institución y con el alumnado, con los padres de familia y con la sociedad sobre todo, actuar con autonomía, dedicación, debe crear un buen clima en el aula de clase, identificación del mundo, pero no solamente del mundo, sino de la sociedad, de la realidad social, del contexto del niño, fomentar la autonomía del alumnado, que eso es importante, debe ser innovador, debe ser creativo, debe tener mucha paciencia, madurez emocional para manejar todas las situaciones que se presenten en el aula de clases, que como sabemos no son fáciles, compensar las desigualdades, es decir, trabajar desde la igualdad, ¿sí? Debe tener seguridad en sí mismo, adaptación, ser amable, optimista y debe tener una buena relación con la comunidad educativa, que es esencial. Muchas gracias a todos por su participación.